comprender, amar y vivir nuestra fe a profundidad, dando razón de nuestra fe. Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón. Queridos hermanos que están con nosotros en este día jueves en su programa Dando Razón de Nuestra Fe. Así lo hacemos porque es mandato de la misma palabra de Dios que nos pide a nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, dar razón de lo que nosotros creemos, por qué creemos, y de verdad que la tenemos. Cristo resucitado desborda de vida en abundancia para nosotros, esa verdadera vida, la que solo Él sabe dar, que nosotros debemos también compartir. Bien, pues estamos en un tiempo muy especial, en Pascua, ya llegando a la parte final de la Pascua. Este domingo que viene celebraremos el domingo de la Ascensión, y ya los textos bíblicos de toda esta última parte de Pascua nos van hablando del Espíritu Santo, porque la Pascua concluye con la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. Aprovechando esa circunstancia, pues quiero, que no es una circunstancia simple, decir que ya estamos llegando al punto culmen, no es cualquier circunstancia. Aprovechando esa realidad, entonces yo quiero entregarle dos reflexiones sobre el Espíritu Santo. La primera hoy, Dios mediante, y el próximo jueves, que nos ayuden, nos preparen también a vivir este acontecimiento renovador para la vida de la iglesia. Así que vamos a dedicar este programa de hoy a reflexionar sobre el Espíritu Santo, igual que el del próximo jueves, así que los que nos escuchan por Radio Riquillo y nos puedan estar siguiendo a través de las redes, hoy y el próximo jueves, Dios mediante, pues vamos a ofrecer esas dos reflexiones sobre el Espíritu Santo. Lo primero que quiero pues subrayar es que la Pascua no nos prepara a Pentecostés, como podríamos decir que el Adviento nos prepara a la Navidad, la Cuaresma nos prepara a la Pascua. ¿Por qué? No estamos nosotros esperando al Espíritu Santo, lo estamos recibiendo. Ay de nosotros si no fuéramos iluminados día a día por el Espíritu Santo. Es el que lleva la iglesia, es el que nos santifica, es el que nos va renovando en nuestro caminar. Así que nosotros vamos caminando a la luz del Espíritu Santo. En Pentecostés fue ese acontecimiento, la iglesia celebra ese acontecimiento grande donde la iglesia es lanzada, los discípulos son lanzados a predicar por todas partes, y esa misión entregada a los discípulos es la que también nos incluye a nosotros, porque gracias a ese gran impulso el Evangelio ha llegado a nosotros. El evangelista Lucas nos presenta, que habla mucho sobre el Espíritu Santo, él nos presenta como tres momentos: la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión y Pentecostés. En el Evangelio de Lucas y también en los Hechos de los Apóstoles, que se le atribuye a él, nos presenta esos momentos. Diferente a Juan. No quiere decir que haya contradicción en las Sagradas Escrituras, no la hay. Son riquezas, son distintas versiones bonitas que se complementan todas en sí mismas. Entonces, en Juan es un único acontecimiento, es como si el Viernes Santo se diera todo. Entregó ahí también el Espíritu Santo del costado abierto. Se gritó el grito de victoria. El amor ha llegado a su final en esa entrega de Cristo en la cruz, en esa hora, como le llama el evangelista Juan. Está de la lanza brota el agua al romperse el corazón de Jesús
Así es, por eso es el mismo Juan en el capítulo 4, presentándonos el texto de la samaritana, que nos invita a venir a Él y a beber. Vengan a mí el que tenga sed y beba. Y habla de los ríos de agua viva, del torrente de su amor, que se identifica esas corrientes de agua viva en Juan como el Espíritu Santo. Eso es, Juan entonces nos lo presenta así, en un solo acontecimiento. Ese último aliento de Jesús mortal, ese primer aliento de Jesús resucitado. Y el objetivo final de la Pascua entonces es la entrega de su Espíritu a cada uno de nosotros. Ahí se completa la obra de la redención, como un soplo. Por eso la Pascua, con la Pascua comienza una nueva vida, así como Adán recibió el soplo del Espíritu Santo, el soplo de Dios cuando fue creado. En el comienzo de la creación, Dios sopló sobre el hombre su espíritu. Entonces también Cristo resucitado nos deja su espíritu. Así es. Entonces él mismo lo va a decir, y así lo hemos estado nosotros escuchando en los textos que hemos leído en estos últimos tiempos, en Juan capítulo 14 sobre todo, que nos dice: yo me voy y vuelvo a ustedes. No les dejaré huérfanos, no les dejaré solo. Le enviaré otro paráclito, otro consolador, que no sustituye, sino que hace presente a Jesús, con toda una mejoría, podríamos decir, con respecto a lo anterior. Dice Jesús: por eso les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. El Espíritu Santo, el Consolador. Podríamos de una vez preguntarnos, porque nosotros siempre tendemos a ser muy curiosos, ¿y en qué consiste esa mejoría? Entonces, el mismo Jesús lo va a decir: harán obras mayores de las que yo he hecho. Guiará hacia la verdad completa. No pueden cargar con ellas por ahora. Es decir, esa misión del Espíritu Santo a través de la iglesia sigue siendo efectiva, y es la que nos va a nosotros aportando esa vida de Cristo, esa luz que necesitamos, la luz de la verdad, y nos invita a vivir en la verdad y nos lleva por caminos de verdad. El Espíritu de Jesús concebido del Espíritu Santo. Eso es ese regalo grande que nos hace, especialmente ya vemos que así comenzó Jesús su vida apostólica en el Jordán. Desciende el Espíritu Santo sobre él y permanece en él. No bruscamente, no violentamente, sino que se posa como una paloma. Es una imagen para decir que no es una invasión así violenta que se da en Jesús, el Espíritu en forma de paloma, que es la descripción de un ave muy simple. Entonces, en Él encuentra su nido, desciende, en Jesús encuentra su nido, como también nosotros tenemos que abrirnos a Dios, abrirnos al Espíritu Santo, para que en nuestra vida también Él encuentre su nido. Es ese vaso de alabastro del que se habla en Marcos 14, es decir, el perfume que llenó toda la casa, del que nos habla también Juan, donde antes había reinado, digamos, el olor a la muerte. Con Jesús entonces viene ese nuevo perfume que da vida, que lo invade todo. Es decir, ya entonces se terminan las limitaciones corporales, es decir, todo lo que tiene que ver con la corporidad, esa corporidad orgánica, espacio y tiempo, simultáneamente presente en todas partes. Entonces el Espíritu ya no hay tiempo,
no hay tiempo ni espacio, como muy bien se va a decir en el capítulo 4 con la samaritana, cuando ella dice, antes lo adorábamos acá y ustedes lo adoran en otro lugar, y Jesús le va a decir, no habrá tiempo, no va a lugar, porque ya la línea de tiempo y espacio quedarán superadas por esa nueva presencia a través de su Espíritu que va a estar en nosotros. Es una presencia sin límite, ya no se circunscribe a un lugar, a Jerusalén o al templo, sino en cualquier lugar donde haya un hijo de Dios, ahí va a actuar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué entonces, podríamos preguntarnos, no había espíritu hasta la muerte de Jesús? Entonces, el amor tenía que llegar hasta el final. Y bonito verlo entonces en esta lógica. Entonces, un amor sin ambigüedades, y los signos son como ese sol que ilumina todo, que desvanece las nubes. Entonces, ya cuando Jesús entrega su vida en su hora, ya ahí es el amor llega a su plenitud. Y entonces el Espíritu Santo es ese amor que procede del Padre y del Hijo. Es ese regalo que nos hace Cristo resucitado. Pues bien, esto es simplemente una introducción. Vamos a hacer una primera pausa para continuar con esta reflexión. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios, en tu amor quiero vivir, en tu amor quiero vivir, en tu paz quiero estar, en tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad. Bien, pues vamos a entrar de manera más sistemática a esta reflexión. Y comenzamos con una pregunta. Siempre nos gusta usar las preguntas porque es la manera más fácil de sintetizar los temas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una pregunta que uno fácilmente da respuesta, pero cada vez que nosotros preguntamos, tenemos la posibilidad de profundizar más en eso que preguntamos. El Espíritu Santo se anuncia en las Sagradas Escrituras, primeramente, como viento, como soplo, como energía. Así, desde que abrimos la Biblia, en el libro del Génesis, se nos habla del protagonismo del Espíritu que aleteaba sobre las aguas y va poniendo orden. Es el que está en ese momento primigenio de la creación. Es el soplo de vida que alienta al barro de Adán y lo transforma en un ser vivo. En el capítulo 2 del libro del Génesis, así nosotros lo podemos leer. El soplo
que alienta a todos los vivientes, como lo expresa el Salmo 104. Cuando se retira el espíritu, el hombre vuelve a polvo, se desintegra, porque el espíritu es el que mantiene unido ese, diríamos, montoncito de materia orgánica que somos cada uno de nosotros. El espíritu es la inspiración que anima a todos los hombres para el cumplimiento de su misión. Por eso la misión nos la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión, como tantas veces ustedes lo han escuchado en la predicación o en la catequesis. Sobre todo cuando se habla de misión y evangelización, debemos siempre subrayar que el Espíritu es el protagonista de la misión. Él nos llama a nosotros, nos inspira, nos motiva para que prestemos nuestro ser en aras de la misión. Arrebatados por el Espíritu del Señor, también los hombres componen sus buenas obras, los salmos, la escritura, los profetas, escriben sus oráculos, los que escribieron los salmos. Nosotros creemos, por la inspiración, que ha sido el Espíritu Santo el que ha inspirado las Sagradas Escrituras y a los autores sagrados, a los reyes, a los profetas, los artífices también que realizan las obras hermosas, los artistas que nos han dejado también obras hermosas en la pintura, en la música, en la arquitectura. Cuando uno piensa en todas esas obras grandes, esos grandes arquitectos, Miguel Ángel, el mismo Gaudí, esos grandes maestros de la música, Mozart, Händel, Bach, Beethoven, uno dice, Dios mío, es inmenso lo que han hecho. Son instrumentos. Sí, algo grande sucede en ellos que no siempre sucede en esa misma forma en las demás criaturas. Entonces, obra también regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo une y llena a Jesús, como nos lo testimonia muy bien la Sagrada Escritura, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, para el desarrollo de su vocación de hijo y siervo. Jesús está habitado interiormente por esa fuerza y ese poder que se despliega a través de su tacto también, porque cuando tocaba a los enfermos, quedaban sanados. En su mirada, esa mirada que irradiaba amor, ternura y que también transformaba. Cuando Jesús miró a esos primeros discípulos, ¿qué tendría su mirada? Que ellos le siguieron. Cuando miró a Mateo en los mostradores de los impuestos, el mostrador de los impuestos, cuando miró a Zaqueo en el árbol, la mirada de Jesús tenía una fuerza especial. También su palabra. Porque cuando Jesús hablaba en la sinagoga, la gente se quedaba asombrada y decía, nadie nos ha hablado así. Estamos ante una persona especial para vencer también el dominio del espíritu del mal sobre el hombre. Entonces, el espíritu actúa. Su victoria sobre el mal espíritu se hace en el Espíritu de Dios. Tras la muerte de Jesús, al ser roto su cuerpo, como se cae un jarro, digamos, de cristal o de porcelana, ese aroma del Espíritu llenó toda la tierra. Y convenía que Jesús se fuera para que pudiera derramar el Espíritu, que es el otro Paráclito que permanece siempre con nosotros. Como decíamos en la introducción, referido a Jesús, que cuando Él decía, conviene
que yo me vaya, porque yo no le voy a dejar solo. Le enviaré al Paráclito, que le va a defender, que va a estar con ustedes. Ese otro Paráclito que permanece siempre en nosotros. En el momento de la crucifixión, nos dice el Evangelio que de su costado abierto, la cruz, fluía el Espíritu como agua viva. Y este agua transforma nuestro corazón en una fuente, en esa fuente de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de sus senos brotarán torrentes de agua viva. Y todo eso referido a esa fuente inagotable que es el Espíritu Santo. De ahí que el Espíritu habita en el cristiano como un nuevo principio de vida espiritual y lo transforma en templo vivo. Pablo lo va a decir en la primera carta a los Corintios. Templo vivo consagrado al Señor. Él es las arras, el anticipo de la herencia, el sello que nos marca a nosotros. Ese espíritu que nos hace en verdad hijos de Dios por el bautismo. Otro atributo importante que la iglesia siempre lo subraya, que tiene que ver también con el crecimiento, el camino que vamos haciendo nosotros, los discípulos del Señor, como iglesia, y es la unidad. El Espíritu nos vincula. Siempre, en alguna ocasión, seguramente me han oído decir, y lo digo no porque sea inspiración mía, sino porque es lo que la iglesia nos enseña permanentemente en esa acción de unidad que garantiza el Espíritu Santo en la iglesia. Que el mejor termómetro para uno saber si algo viene de Dios en un grupo, en un movimiento apostólico, en una comunidad eclesial, es el preguntarnos cómo vamos creciendo en unidad. Porque si en un grupo siempre salimos peleados cuando vamos, salimos disgustados y después a trabajar, a hacer comentarios que no unifican, es un signo de que hemos espantado el Espíritu Santo en esa reunión. Porque si ha estado el Espíritu, incluso aunque se dé alguna diatriba, un tema se comparta, se discuta, al final siempre debemos quedar unidos en ese Espíritu de Jesús, del Padre. Si salimos divididos, entonces esa fue una reunión que no valió la pena. Ese encuentro fue un desencuentro, como se suele decir hoy, una palabra más moderna. Lo usan los psicólogos mucho, los desencuentros. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Cristo, no puede haber desencuentro. Si favorecemos esa presencia de Él en medio de nosotros. Porque si el Espíritu está, es para dar unidad. Puede ser que en ese encuentro también se queden pulidas las aristas que nos dividen. Y eso quizás nos duele. En un momento dado, una conversación puede hacerse un poquito medio intensa. Pero a la larga debemos entonces encajar, ajustarnos todos para que podamos testimoniar esa unidad que es la misión del Espíritu. Y cuando se da esa unidad, indica que el Espíritu ha estado ahí. Es Él el que garantiza la unidad. Por eso el Espíritu nos pone en relación. No es una mera fuerza o energía o inspiración en abstracto. Es una persona que nos personaliza y nos hace entrar en nuevas relaciones personales. Primeramente, el Espíritu nos hace entrar en una relación personal con Dios Padre.
los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, dice Pablo en la carta a los Romanos. El Espíritu pronuncia en nosotros la palabra Abba, Padre. Nos hace sentir el don de filiación. Lo mismo que Jesús en su bautismo se sintió hijo amado del Padre. Eso es lo que el Espíritu Santo pues produce también en nosotros. El Espíritu nos hace entrar en una nueva relación con Jesús. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. En el Espíritu podemos considerarnos todos como basura para ganar a Cristo Jesús, el Señor, dice Pablo, y hace que nos sintamos comprados por Él y ya no nos pertenezcamos a nosotros mismos, sino al Señor. Con esa convicción vivió Pablo también, el sentirse Él instrumento. Por eso nos hace entrar en esa vida con Jesús. El Espíritu nos hace entrar en una nueva relación personal con nuestros hermanos. Después de una efusión del Espíritu, le vemos con unos ojos, a los discípulos le vemos con unos nuevos ojos, una nueva mirada, un nuevo deseo de dar la cara por Cristo. El Espíritu entonces produce en nosotros esa koinonía, esa comunión, esa convivencia de sentirnos hermanos en Cristo, nuestro Padre, y en Jesús, nuestro hermano. Bien, pues vamos a hacer otra pausa para seguir profundizando en este tema del Espíritu Santo. Bien, nos acercamos a Pentecostés, la gran solemnidad en la que la iglesia recibe ese impulso para la misión, para evangelizar. Entonces podríamos, otra pregunta, como siempre nos gusta, como metodología, ¿qué es la efusión del Espíritu? Una primera pregunta que queremos desarrollar en esta segunda parte de esta reflexión. Es una experiencia espiritual intensa que marca el inicio de una nueva etapa en la vida espiritual, la efusión del Espíritu Santo, porque es nueva vida y no cualquier vida, la vida de Dios. Viene a actualizar la gracia de los sacramentos de la iniciación ya recibidos, como el bautismo, la confirmación. Es vivir un Pentecostés personal, esa efusión del Espíritu Santo, es ese Pentecostés personal, ese sentirse invadido por el Espíritu. En la iglesia hubo varios Pentecostés. En el capítulo 2 de los Hechos se nos narra el primer Pentecostés, pero en el capítulo 4, 23-31,
se nos narra el pequeño Pentecostés, indicando que no se trata de una experiencia única, sino que puede repetirse, si es ese gran acontecimiento. Pero los discípulos del Señor, los apóstoles sobre todo, en varios momentos experimentaron esa presencia profunda, de esa conciencia de que era el Espíritu Santo que estaba en ellos. Y nosotros estamos llamados a actualizar para que se repita en la iglesia de manera personal ese Pentecostés. Es decir, la iglesia necesita que se actualice y se repita ese Pentecostés. Los obispos en Aparecida hablaban de eso, de que la iglesia necesitaba un nuevo Pentecostés. Ahora mismo, todo esto de la sinodalidad es un nuevo Pentecostés. Cuando hay una asamblea, ya sea de obispos, cardenales o del pueblo de Dios, invocamos el Espíritu Santo. Y si no es como en ese primer momento en el que estaban reunidos los apóstoles, pero pedimos es que se actualice, que el Espíritu Santo venga a nosotros, que nos ilumine, que nos guíe. Es decir, que se repita ese Pentecostés. Normalmente la efusión del Espíritu no se trata de algo, digamos, momentáneo, sino de algo que puede durar una temporada más o menos larga, como eso, a eso estamos llamados. Por eso decía al principio que la iglesia no es, el tiempo pascual no es preparación a Pentecostés, porque el Espíritu Santo nosotros no lo esperamos, está actuando en nosotros. No es algo que se va a dar, sino que ya está, que nos va guiando. Es una renovación, es una disposición interior para recibirlo más intensamente, con mucha mayor claridad y disponibilidad. De eso se trata. Después de la efusión del Espíritu, viene acompañada de los dones y frutos a los que ya nos hemos referido tantas veces. Los regalos que en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, nos hace Dios a través de su Espíritu, que son esas gracias que vamos experimentando: sanación interior, nuestras heridas, descubrimiento de una vocación concreta, de una misión concreta, el despertar un carisma en la iglesia o de manera personal, cuando, digamos, el Señor elige a alguien para una fundación. Ahí está actuando ese Espíritu Santo para inspirarle y sugerir algo, un carisma que la iglesia necesita. Entonces, ¿cómo disponernos nosotros para recibir esa efusión? ¿Cuáles serían esas disposiciones? Lo primero, la fe expectante, esa fe que nos abre a lo nuevo. Jesús subraya en el Evangelio que es la fe expectante la que hace milagros. En realidad, basta con un granito de mostaza para mover montañas. El padre de un niño epiléptico, como nos lo presenta el Evangelio, tenía una fe demasiado pequeña y confesó su pequeña fe y gritaba pidiendo más: aumenta mi fe. Pongamos en común la poca fe de cada uno y hagamos, digamos, un banco grande, común, entre todos nosotros. Entonces, eso también es importante para que ese granito de arena se sume. Por eso la misma palabra nos va a decir: cada vez que 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Eso debemos entenderlo, queridos hermanos, y la iglesia lo propone mucho, que una oración comunitaria siempre tendrá más fuerza que una oración individual. A veces uno cree que se basta a sí mismo. Yo no necesito de iglesia, ni de congregación, ni de nada, porque mi fe con el Señor es suficiente. Cuando ese granito de fe tuyo, que es más pequeño que un granito de mostaza, entonces cuando se une a una comunidad,
a un grupo pidiendo lo mismo, ese granito de mostaza crece, se hace más grande. Y entonces lo que tú no puedes hacer, porque tu fe es más pequeña que un granito de mostaza, entonces la oración de la comunidad, la oración de la iglesia, sí puede. Entonces la fe mueve montaña, pero sobre todo cuando nosotros vivimos esa comunión, la fe de los santos, la fe de María, la fe de la iglesia. La fe reposa ante todo en la promesa de Jesús. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, el Padre no negará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Otra disponibilidad importante, otra condición para que esa efusión se dé en nosotros es la humildad. Quizá alguno cree que él no va a recibir el Espíritu porque es indigno de recibirlo. Y ese es uno de los engaños del maligno en nosotros, que ante nuestra falta, que siempre la tenemos, nos deprime, nos desanima, nos hace sentir que no valemos, que nosotros no somos dignos, que nosotros no tenemos que buscar nada, porque ya nosotros estamos en el mal camino, que Dios no quiere gente pecadora, que nosotros estamos mal. Y el Evangelio nos dice que el Señor vino a llamar a los pecadores, que no necesitan medicina los sanos, sino los enfermos. Entonces todo eso se va aprendiendo en esa relación con Dios. Por eso la humildad es importante. Para lo que nos toca es dejar que el Espíritu Santo venga a nosotros. El Espíritu no se nos da por nuestros méritos o por nuestra preparación, sino en la medida de nuestra necesidad. Cuanto más pobre uno se siente, mejor preparado está para recibir el Espíritu, que es el que nos da las riquezas espirituales que nosotros necesitamos. El que no lo va a recibir es el que ya cree que lo puede todo, que lo tiene todo, que es el mejor del mundo. Pero el que siempre sabe que Dios es el que nos colma, el que nos da todo, ese lo va a recibir. Recordemos la plegaria del fariseo y del publicano. El mejor gesto para recibir el Espíritu es abrir las manos. Esto denota pobreza y apertura. Otra condición para recibir el Espíritu Santo es en comunidad, ya lo hemos dicho. Vamos, en esa comunión de hermanos, ahí es un espacio especial para que nosotros podamos recibirlo. Así fue que lo recibió la primera comunidad. Es un gesto bíblico muy bonito, así. La comunidad reunida, como lo testimonia el libro de los Hechos de los Apóstoles, expresa la realidad de la comunión de los santos, que establece como un círculo, un circuito, digamos, por donde circula el Espíritu de unos a otros. Si no vamos, la fe tuya me fortalece a mí, la mía te fortalece a ti. Y vamos creando esa cadena de creyentes que nos va haciendo fuerte a cada uno de nosotros. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre la tierra para pedir algo, mi Padre se lo concederá. Y otro efecto de la llegada del Espíritu otro efecto de la llegada del Espíritu Santo es eso. A veces, como sucedió en Pentecostés, la llegada del Espíritu puede venir acompañada de algunos signos sensibles. Escalofrío, lágrimas. Hay personas que en una oración pues se sienten invadidas por el Espíritu, reciben una gracia especial, se ponen a llorar cuando están hablando de Dios porque lo han sentido. Entonces todas esas son manifestaciones que nos advierten que el Espíritu ha actuado o está actuando en nuestras vidas. Y sobre todo la alegría y la paz. Cuando en ese encuentro de la comunidad experimentamos alegría y paz, cuando nosotros también experimentamos alegría y paz en nuestra oración, en nuestra vida, indica que el Espíritu está actuando en nosotros. Pues sigamos invocándolo en este tiempo pascual que estamos llegando a la fase final y nos estamos preparando precisamente
para renovarnos en esa solemnidad de Pentecostés. Así que sea el Espíritu Santo el que le guíe a cada uno de ustedes, el que inspire cada una de sus acciones. Y Dios mediante, el próximo jueves continuaremos con este tema. Que Dios le bendiga. Reconozco tu presencia en mí, Espíritu Santo.